Era mi primera misión a la zona de exclusión de Chernóbil. Como doctora en física nuclear, había trabajado en muchos lugares donde la radiación era una preocupación, pero nunca en un lugar con la historia y el aura de misterio como esta zona prohibida. Había oído hablar de las ruinas abandonadas de Pripyat, las estructuras deterioradas por el paso del tiempo, y las historias escalofriantes sobre aquellos que se aventuraban demasiado cerca del reactor 4, donde ocurrió el desastre hace tantos años. El viaje hacia la zona fue sombrío. El camino estaba lleno de baches y rodeado por un bosque denso y oscuro. Las sombras de los árboles creaban formas inquietantes que parecían seguirnos a medida que avanzábamos en nuestro vehículo. Víctor, el biólogo, estaba sentado junto a mí, hojeando sus notas. Parecía emocionado por la expedición, ansioso por descubrir cualquier forma de vida que pudiera haber adaptado a la radiación. Natalia, la ingeniera, estaba al volante, concentrada en el camino. Sergei, el especialista en radiación, estaba en la parte trasera, revisando el equipo y comprobando los niveles de radiación en su dispositivo portátil. Cuando llegamos al puesto de control que marcaba el límite de la zona de exclusión, un guardia de aspecto hosco nos detuvo. Su uniforme estaba descolorido y su expresión era dura. Nos pidió nuestras identificaciones y nos advirtió que debíamos seguir las reglas al pie de la letra. No podíamos desviarnos de las rutas autorizadas ni explorar áreas no permitidas. Me llamó la atención su tono serio, estaba claro que tomaba muy en serio su trabajo, pero había algo más en su actitud, una especie de advertencia tácita de que nos estábamos adentrando en un lugar donde las reglas eran diferentes. Una vez dentro de la zona, el paisaje cambió drásticamente. Los árboles estaban más dispersos y el suelo estaba cubierto de maleza y escombros. Se veían edificios en ruinas a lo lejos, con ventanas rotas y muros desmoronados. La naturaleza había comenzado a recuperar el área, pero el aura de desolación y abandono era palpable. Podía sentir un escalofrío recorriendo mi espalda mientras nos acercábamos a Pripyat, el epicentro de la catástrofe. Instalamos nuestro campamento en un claro cerca del reactor 4. A medida que montábamos las tiendas y el equipo, noté que el silencio era casi absoluto. No había sonidos de pájaros ni de insectos, solo el susurro del viento entre las hojas. Víctor bromeó diciendo que el silencio era una bendición para los que buscaban tranquilidad, pero nadie más encontró gracia en sus palabras. Sergei comenzó a tomar lecturas de radiación y notó algunas anomalías menores. Dijo que no era algo inusual en esta área, pero había un tono de preocupación en su voz. Natalia, mientras tanto, estaba ocupada asegurando el generador y configurando el equipo eléctrico. Todo parecía rutinario, pero yo no podía sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Cuando el sol comenzó a ponerse, el bosque se sumió en una penumbra inquietante. Las sombras se alargaban y parecía que cada estructura abandonada escondía secretos. Víctor sugirió que exploráramos un poco antes de que oscureciera por completo, pero Sergei y Natalia prefirieron quedarse en el campamento. Decidí ir con él, pero me aseguré de llevar mi medidor de radiación y una linterna potente. A medida que nos adentramos en las calles vacías de la ciudad, la sensación de inquietud se intensificó. Los edificios abandonados se alzaban como monumentos a una tragedia que había ocurrido mucho antes de que naciéramos, pero la memoria de lo que sucedió seguía viva en cada ladrillo agrietado y cada ventana rota. Mi compañero señaló algunos grafitis en las paredes, signos de que otras personas habían estado aquí antes que nosotros. Pero, ¿quiénes eran y qué buscaban en un lugar tan sombrío? Al regresar al campamento, el ambiente se sentía más tenso. Sergei nos dijo que había escuchado ruidos extraños mientras estábamos fuera, pero no pudo identificar su origen. Natalia dijo que probablemente era el viento o algún animal salvaje, pero algo en su expresión me dijo que tampoco estaba convencida. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi tienda, no podía dejar de pensar en el guardia del puesto de control y su advertencia tácita. ¿Qué sabía él que nosotros no? ¿Por qué este lugar, después de tantos años, seguía siendo tan misterioso y peligroso? Me dije a mí misma que todo tenía una explicación racional, pero en el fondo sabía que la zona de exclusión guardaba secretos oscuros, y estábamos a punto de descubrirlos. La luz del día en Pripyat era tenue y gris, pero cuando el sol comenzó a caer, la oscuridad envolvió el lugar como un sudario. El crepúsculo se apoderó rápidamente de la zona de exclusión,
y el campamento que habíamos montado se sumió en sombras profundas. Los árboles que nos rodeaban parecían crecer y estrecharse, como si quisieran cubrirnos con sus ramas retorcidas. Después de una jornada agotadora de montar el campamento y explorar el área cercana, nos sentamos alrededor de un pequeño fuego improvisado para cenar. Víctor había preparado un estofado con los pocos ingredientes que habíamos traído. El crepitar de la madera quemándose era casi el único sonido que se escuchaba. Estábamos cansados, pero la atmósfera del lugar mantenía nuestros sentidos alerta. Mientras comíamos, Sergei habló sobre sus mediciones de radiación. Dijo que había algunas fluctuaciones inusuales, pero nada que nos pusiera en peligro inmediato. Natalia comentó sobre las ruinas que habíamos visto, preguntándose qué clase de vidas se habían llevado a cabo allí antes del desastre. Todos estábamos tratando de encontrar algo que nos diera una sensación de normalidad en medio de tanta desolación. Cuando la noche cayó por completo, el fuego era nuestra única fuente de luz. Su resplandor arrojaba sombras inquietantes en los árboles y hacía que las formas se movieran con el viento. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Al principio, pensamos que era el viento, pero rápidamente nos dimos cuenta de que era algo más. Sonaba como un susurro, un crujido suave que venía del bosque. Todos nos quedamos en silencio, tratando de identificar la fuente del sonido. Víctor bromeó diciendo que probablemente eran animales nocturnos, pero yo sabía que el bosque alrededor de Pripyat estaba casi desprovisto de vida. El nivel de radiación era demasiado alto para la mayoría de las criaturas. Sergei, que solía ser el más escéptico, se levantó y dirigió su linterna hacia la oscuridad. La luz se dispersaba entre los árboles, creando sombras danzantes, pero no reveló nada concreto. Natalia continuó escéptica y sugirió que quizás era solo el viento moviendo las hojas secas, pero el ruido persistía. Era un sonido constante, como un susurro de voces lejanas. Sentí que algo nos estaba observando, acechando en la oscuridad. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero mi instinto me decía que estábamos siendo vigilados. Sergei volvió al fuego y nos dijo que no había nada de qué preocuparse. Víctor se unió a él, pero sus risas nerviosas traicionaban su calma aparente. Yo, por mi parte, no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba merodeando en el bosque, algo que no era ni humano ni animal. Decidí que debíamos mantener la vigilancia esa noche, así que me ofrecí para el primer turno. Mientras los demás se retiraban a sus tiendas, me quedé cerca del fuego, con mi linterna y mi equipo de medición de radiación. La noche era fría y silenciosa, pero ese susurro seguía allí, como un recordatorio de que algo se movía en las sombras. Miré hacia el bosque, tratando de ver algo entre la oscuridad, pero no había más que sombras y formas confusas. Me aseguré de que el fuego se mantuviera encendido para tener algo de luz, pero el resplandor parecía ser absorbido por la noche. El susurro continuó, a veces más fuerte, a veces más débil, pero siempre presente. Mientras la noche avanzaba, mi nerviosismo creció. Parecía que los árboles se movían más cerca, que las sombras se alargaban. Escuché ruidos más fuertes, como ramas quebrándose, y cada vez que giraba la linterna hacia el origen del sonido, no veía nada. Era como si el bosque estuviera jugando con nosotros, ocultando algo en sus entrañas. Sabía que no podía despertar a los demás por cada pequeño ruido, pero estaba claro que algo estaba fuera de lugar. No podía explicarlo con lógica, pero la zona de exclusión tenía sus propias reglas, y esa noche aprendí que no éramos los únicos habitantes en ese bosque sombrío. Decidí mantenerme alerta y no apartar la vista del bosque ni por un momento, porque en la oscuridad, cualquier cosa podía acecharnos. La mañana en Pripyat era tan lúgubre como la noche anterior. Una densa niebla se había asentado sobre la zona de exclusión, cubriendo todo con una capa gris y fría. Las sombras de los árboles se extendían en todas direcciones, creando un ambiente desolador que no parecía prometer ninguna luz. Había dormido poco, inquieta por los ruidos extraños que había escuchado la noche anterior, y la sensación de ser observada persistía. El campamento estaba inusualmente callado mientras recogíamos nuestras cosas para la exploración del día. Sergei estaba preocupado por los niveles de radiación, que aún mostraban anomalías. Víctor, como biólogo, intentaba no parecer asustado,
pero la falta de sonidos de la fauna local lo tenía intranquilo. Natalia, la ingeniera, estaba ocupada revisando el equipo y asegurándose de que todo estuviera en orden antes de salir. Su expresión era seria, lo cual no era típico en ella, ya que normalmente era la más relajada del grupo. Decidimos explorar el área cercana al campamento para encontrar el origen de las anomalías en la radiación. Mientras nos adentrábamos en el bosque, el silencio era ensordecedor. Incluso el crujido de las hojas bajo nuestros pies parecía ser más fuerte de lo normal. Sergei y yo íbamos al frente, con Víctor y Natalia detrás, observando cada paso que dábamos. Después de caminar unos minutos, Sergei se detuvo abruptamente. Había algo en el suelo que llamó su atención. Se agachó para examinarlo, y cuando me acerqué, me di cuenta de que eran huellas. Huellas humanas, claramente visibles en el barro húmedo. Las miré con incredulidad, porque era imposible que alguien más estuviera aquí. La radiación en esta área era letal para cualquiera que no estuviera equipado como nosotros. Las huellas eran recientes, tal vez de la noche anterior. Sergei comenzó a seguirlas, preocupado por la posibilidad de que alguien se hubiera aventurado en la zona de exclusión sin el equipo adecuado. Pero a medida que avanzábamos, las huellas se hacían más claras y más numerosas. No era solo una persona, parecía que varias personas habían estado aquí recientemente. Natalia sugirió que quizás era obra de contrabandistas o cazadores furtivos, pero Sergei dijo que era poco probable. Nadie se arriesgaría a entrar en una zona con niveles de radiación tan altos sin una razón muy convincente. Víctor comenzó a tomar fotos de las huellas con su cámara, pero incluso él parecía inquieto. La tensión en el equipo aumentaba con cada paso que dábamos. Había algo desconcertante en la idea de que alguien más estuviera aquí, y peor aún, que estuvieran tan cerca de nuestro campamento. Intenté mantener la calma y pensar racionalmente, pero la idea de que no estábamos solos en la zona de exclusión era inquietante. Sergei sugirió que debíamos alertar a las autoridades, pero cuando intentó usar la radio para comunicarse, no hubo respuesta. La interferencia era intensa, y no había señal alguna. Natalia, preocupada, intentó usar su teléfono, pero no había cobertura. Estábamos completamente incomunicados y sin saber quiénes eran estas personas que habían dejado las huellas. Seguimos las huellas durante un tiempo, pero finalmente se dispersaron en diferentes direcciones. Parecía que las personas que las dejaron estaban tratando de no ser seguidas, y eso solo aumentó nuestra preocupación. Decidimos regresar al campamento para discutir nuestros próximos pasos y asegurarnos de que todo estuviera seguro. Cuando llegamos, encontramos el campamento en relativo orden, pero había algo extraño en el aire. Las huellas humanas alrededor del área nos hacían sentir vulnerables, como si estuviéramos siendo observados. Sergei se encargó de revisar todo el equipo y asegurarse de que no faltara nada. Víctor y Natalia se encargaron de reforzar las tiendas y el perímetro del campamento, colocando señales para detectar cualquier intruso. Estaba claro que algo estaba ocurriendo en la zona de exclusión, algo que no entendíamos por completo. Las huellas humanas eran solo el comienzo de un misterio mucho más grande. Y mientras la niebla se disipaba lentamente, revelando la siniestra silueta del reactor 4 a lo lejos, supe que este lugar guardaba secretos oscuros que solo esperaban ser descubiertos. El día había transcurrido con un aire sombrío después del hallazgo de las huellas humanas. Aunque intentamos mantenernos ocupados con tareas rutinarias, la presencia de extraños en la zona de exclusión nos tenía a todos alerta. El campamento fue reforzado, y cada uno de nosotros se encargó de mantener un ojo en el perímetro. Sin embargo, el nivel de tensión aumentaba a medida que la noche se acercaba. Sergei parecía especialmente preocupado. Como especialista en radiación, era consciente de los riesgos que implicaba estar en una zona donde la radiación fluctuaba sin razón aparente. Pasó la mayor parte del día revisando sus mediciones y tratando de encontrar una explicación para las anomalías que habíamos encontrado. Sus intentos de contactar a las autoridades a través de la radio seguían siendo infructuosos, y esto solo alimentaba su ansiedad. Cuando el sol se ocultó y la oscuridad cubrió el campamento, encendimos un fuego para mantenernos cálidos y tener algo de luz. El ambiente era silencioso, pero esta vez el silencio se sentía amenazante.
Había algo en la oscuridad que parecía observarnos, un murmullo apenas audible que se mezclaba con el viento. A medida que la noche avanzaba, el fuego se convirtió en nuestro único refugio contra la penumbra que nos rodeaba. Sergei decidió hacer una ronda por el perímetro para asegurarse de que todo estuviera en orden. Fue solo una vuelta rápida, dijo, para despejarse y comprobar que no hubiera signos de intrusos. Estábamos demasiado cansados para acompañarlo, así que nos quedamos en el campamento, esperando su regreso. Los minutos se convirtieron en horas, y Sergei no volvía. Al principio, pensamos que simplemente se había distraído con algo, tal vez estaba tomando más mediciones o explorando un poco más allá del perímetro. Pero cuando el tiempo siguió avanzando y no hubo señal de él, comenzamos a preocuparnos seriamente. Natalia fue la primera en mencionar su ausencia en voz alta. ¿Dónde está Sergei?, preguntó, con una nota de alarma en su voz. Víctor y yo nos miramos, conscientes de que algo no estaba bien. Decidimos salir a buscarlo, siguiendo el camino que había tomado. La oscuridad era espesa, y nuestras linternas apenas iluminaban unos metros delante de nosotros. No tardamos en encontrar su equipo, tirado en el suelo. Su brújula estaba rota, y su medidor de radiación yacía a un lado, como si alguien lo hubiera arrancado de su cuerpo. El resto de sus cosas estaban dispersas por el suelo, como si hubieran sido arrojadas con fuerza. Fue entonces cuando supimos que algo grave había ocurrido. Comenzamos a gritar su nombre, esperando escuchar una respuesta, pero solo el eco de nuestras voces resonó en el bosque. No había ningún signo de nuestro compañero, ninguna pista de dónde podría estar. La sensación de ser observados se intensificó, y el aire parecía cargado de una tensión palpable. La búsqueda continuó durante horas, con Natalia y yo gritando el nombre de Sergei mientras Víctor revisaba el perímetro con más detalle. Pero no había señales de lucha, ni huellas que nos indicaran hacia dónde había ido. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. La falta de respuesta nos dejó con una sensación de impotencia y miedo. Sergei no era del tipo que se aventuraría en la oscuridad sin avisar, y mucho menos dejaría su equipo tirado así. Algo o alguien se lo había llevado, y no sabíamos por qué ni a dónde. Con el pasar de las horas, el miedo se transformó en pánico. Si Sergei podía desaparecer sin dejar rastro, ¿quién sería el siguiente? ¿Qué nos esperaba en la oscuridad más allá del alcance de nuestras linternas? La búsqueda finalmente se detuvo cuando nos dimos cuenta de que continuar sería demasiado peligroso. Regresamos al campamento, pero la tranquilidad había desaparecido. Algo estaba ocurriendo en la zona de exclusión, algo que desafiaba toda lógica y razón. Y sabíamos que, si no actuábamos rápido, seríamos los siguientes en desaparecer. Después de la desaparición de nuestro compañero, la atmósfera en el campamento se volvió más espesa que la niebla que envolvía Pripyat. Cada sombra parecía un enemigo, y cada sonido, un presagio de algo siniestro. Entre todos decidimos que debíamos seguir buscando a nuestro compañero, a pesar del riesgo. La desaparición de Sergei había transformado nuestro temor en una urgente necesidad de respuestas. Partimos al amanecer, con linternas y equipos de supervivencia. El silencio en el bosque era ensordecedor. No había cantos de pájaros ni el crujido habitual de animales moviéndose entre la maleza. Solo el eco de nuestros propios pasos y el zumbido de la radiación que se escuchaba a través de los detectores. Siguiendo el rastro de huellas humanas que encontramos el día anterior, nos adentramos en una zona que no habíamos explorado antes. Pronto nos dimos cuenta de que estábamos entrando en un área donde la vegetación era más densa y las estructuras abandonadas más numerosas. Edificios derrumbados, cubiertos de musgo y vegetación, se alzaban como espectros en medio del bosque. Era como si la naturaleza intentara borrar cualquier rastro de la civilización que alguna vez existió allí. Mientras caminábamos, Natalia notó algo extraño en el suelo. Era una losa de concreto que parecía fuera de lugar en medio del bosque. Estaba parcialmente cubierta por la vegetación, pero cuando Víctor y yo ayudamos a limpiarla, descubrimos que tenía una manija de metal. Era una trampilla. Sin decir una palabra, todos sabíamos que debíamos abrirla. Quizá era una salida de emergencia de algún edificio subterráneo, o una entrada a un búnker antiguo. Con mucho esfuerzo,
Logramos levantar la pesada losa y nos encontramos con un oscuro túnel que descendía hacia la tierra. El olor a humedad y descomposición llenaba el aire, y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de concreto. Decidimos bajar, encendiendo nuestras linternas y manteniendo la guardia alta. El túnel era estrecho y serpenteante, y las paredes estaban cubiertas de moho y manchas de agua. A medida que descendíamos, el aire se volvía más denso y opresivo, como si algo en las profundidades nos estuviera esperando. Finalmente, llegamos a una puerta de metal oxidada. La empujamos con cuidado, y se abrió con un chirrido desgarrador. Detrás de la puerta, nos encontramos con un antiguo laboratorio subterráneo. Había mesas y equipos cubiertos de polvo, y documentos esparcidos por el suelo. Parecía que había sido abandonado de manera abrupta, como si todos hubieran huido de repente. Comenzamos a explorar el laboratorio, con cuidado de no tocar nada que pudiera ser peligroso. Los documentos que encontramos estaban amarillentos por el tiempo, pero algunos aún eran legibles. Víctor, siendo biólogo, comenzó a revisar los papeles y pronto se dio cuenta de que eran registros de experimentos con material radiactivo. Las fechas en los documentos indicaban que estos experimentos se realizaron antes del desastre de Chernóbil. Había referencias a pruebas en seres humanos, con detalles escalofriantes sobre los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. Todo era muy preocupante. Los nombres de las personas sometidas a los experimentos estaban tachados, como si alguien intentara borrar cualquier rastro de su existencia. Natalia, mientras tanto, examinaba el equipo y descubrió que algunos dispositivos aún funcionaban, aunque con dificultad. El descubrimiento de este laboratorio subterráneo explicó muchas cosas. Había algo oscuro y secreto en la zona de exclusión, algo que estaba destinado a permanecer oculto. Pero también nos dio un nuevo temor: si alguien sabía que habíamos encontrado este lugar, nuestra seguridad estaría en peligro. Las huellas humanas, la desaparición de Sergei, todo comenzaba a tener sentido, pero a un costo preocupante. El aire en el laboratorio era pesado, y el sentimiento de estar observados se volvió más fuerte. Era hora de irnos. Habíamos encontrado suficientes pruebas para entender que algo muy malo había sucedido aquí, y debíamos salir antes de que nos ocurriera lo mismo. Sabíamos que no podíamos llevarnos los documentos sin arriesgar demasiado, pero Natalia tomó fotografías rápidas con su teléfono antes de que el equipo decidiera salir del laboratorio. Regresamos por el túnel, el miedo latiendo en nuestros corazones. Mientras subíamos, el eco de nuestros pasos parecía amplificarse, como si alguien más estuviera en el túnel con nosotros. Miramos hacia atrás varias veces, pero solo vimos sombras y más sombras. Cuando llegamos al exterior, la luz del día era un alivio, pero sabíamos que el descubrimiento del laboratorio subterráneo era solo el comienzo de un misterio mucho mayor. Sergei seguía desaparecido, y ahora teníamos pruebas de experimentos ilegales que debían ser expuestos. Sin embargo, algo espeluznante acechaba en las sombras, algo que no quería ser descubierto, y sabíamos que nuestra misión se había vuelto mucho más peligrosa. Volver al laboratorio subterráneo después del descubrimiento inicial fue una decisión difícil. Sabíamos que era un lugar peligroso, pero necesitábamos más pruebas, y sobre todo, encontrar a Sergei. El túnel que descendía hacia el laboratorio estaba tan oscuro y frío como la primera vez, con ese olor penetrante a humedad y descomposición que se pegaba a la piel. Nos aventuramos en la oscuridad, nuestras linternas arrojando haces de luz que apenas rompían la penumbra. A medida que nos adentrábamos en el laboratorio, el eco de nuestros pasos era un recordatorio de lo solitario y desolado que era este lugar. El tiempo parecía haberse detenido entre estas paredes de concreto cubiertas de moho. El equipo estaba oxidado y corroído, y los documentos que habíamos dejado atrás estaban desperdigados por el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo. Fue entonces cuando notamos algo extraño, sombras moviéndose entre las ruinas. No eran simples juegos de luces, estas sombras tenían forma humana. Intentamos convencer a nuestros sentidos de que era nuestra imaginación, pero a medida que nos acercábamos, los movimientos se hacían más claros. Había algo en el laboratorio con nosotros, algo que no debía estar allí. Víctor, siempre el primero en tomar la iniciativa, se adelantó para investigar. Su linterna barrió el laboratorio, iluminando las paredes y los rincones oscuros,
pero no encontró nada. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. Era como si esas sombras supieran que estábamos allí, acechando en silencio. De repente, escuchamos un ruido fuerte, como el golpe de un metal contra el concreto. Nos giramos para ver de dónde venía el sonido, pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo salió de las sombras y nos atacó. Eran criaturas humanas, pero algo había pasado con ellas. Sus cuerpos estaban deformados y retorcidos por la radiación, sus rostros desfigurados por cicatrices y protuberancias anormales. La primera criatura atacó a Víctor, lanzándose sobre él con una fuerza brutal. Su grito de dolor resonó por el laboratorio mientras luchaba por liberarse. Natalia y yo reaccionamos de inmediato, usando nuestras linternas como armas improvisadas. Golpeamos a las criaturas con todo lo que teníamos, tratando de apartarlas de Víctor, pero eran fuertes y parecían no sentir el dolor. En medio de la confusión, uno de los seres agarró a Natalia y la empujó contra una mesa. La fuerza del golpe la dejó aturdida, y su linterna se apagó al caer al suelo. Yo traté de defenderme de otro de los atacantes, usando un trozo de metal que encontré en el suelo. Fue una lucha desesperada, llena de gritos y el ruido ensordecedor de la violencia. Finalmente, logramos repeler a las criaturas lo suficiente como para escapar. Víctor estaba herido, pero podía caminar. Natalia se levantó tambaleante, con un corte en la frente, pero estaba consciente. Yo tenía rasguños y moretones por todo el cuerpo, pero nada grave. Sabíamos que debíamos salir de allí antes de que volvieran a atacarnos. Corrimos por el túnel hacia la superficie, el eco de nuestros pasos mezclándose con el ruido de las criaturas persiguiéndonos. Podíamos escuchar sus gruñidos y el sonido de sus pasos apresurados detrás de nosotros. A medida que ascendíamos, la luz del día se hacía más fuerte, pero también lo hacía nuestra ansiedad por escapar. Cuando finalmente llegamos a la superficie, el sol era un alivio, pero sabíamos que no estábamos a salvo. Las criaturas no nos seguirían a la luz del día, pero entendimos que ahora éramos un blanco para ellas. Habíamos irrumpido en su territorio, y nos atacarían con todo lo que tuvieran para protegerlo. La gravedad de la situación se volvió clara. No solo habíamos encontrado un laboratorio subterráneo donde se realizaron experimentos ilegales, sino que también habíamos descubierto a los habitantes deformados por esos mismos experimentos. Era un secreto que debíamos mantener oculto, pero al mismo tiempo, sabíamos que era necesario revelar la verdad. Sergei seguía desaparecido, y nuestra misión se había convertido en una lucha por sobrevivir en un lugar donde los monstruos eran muy reales. El sol estaba alto cuando logramos salir del laboratorio, pero no sentí el alivio de la luz del día. Sabíamos que las criaturas estaban detrás de nosotros, ocultas en las sombras del bosque, acechándonos. Sus gruñidos y movimientos sigilosos entre los árboles creaban una atmósfera opresiva. El bosque, que antes era simplemente un lugar inquietante, ahora era un terreno peligroso donde cada paso debía ser calculado. Natalia estaba herida. Durante el ataque en el laboratorio, una de las criaturas la había golpeado con tal fuerza que cayó contra una mesa de metal, cortándose la frente y magullándose el brazo izquierdo. La herida no era profunda, pero sangraba mucho. Le hicimos un vendaje improvisado con trozos de ropa, pero su estado nos preocupaba. Sabíamos que no podíamos quedarnos en un lugar por mucho tiempo, las criaturas nos encontrarían si nos quedábamos quietos. Víctor estaba pálido y asustado. A pesar de ser biólogo, nunca había visto algo tan grotesco y peligroso como esas criaturas humanas deformadas por la radiación. Me dijo que podríamos estar entrando en territorio de caza, que esas criaturas podrían ser los resultados de experimentos fallidos o deliberados con humanos. Pero no teníamos tiempo para discutir las teorías, solo queríamos sobrevivir y salir de la zona de exclusión. Sin comunicación, nos encontrábamos aislados del mundo exterior. La radio estaba inservible y los teléfonos no tenían señal. Dependíamos únicamente de nuestras habilidades y conocimientos para encontrar una forma de escapar. Nuestra primera prioridad era salir del bosque y llegar a una zona despejada donde las criaturas no pudieran ocultarse. Sabíamos que las ruinas de Pripyat estaban cerca, pero también sabíamos que podría haber más de esas criaturas merodeando entre los edificios abandonados. Avanzamos por el bosque con cautela,
manteniéndonos cerca unos de otros. Natalia, a pesar de su herida, intentaba mantener el ritmo, pero sus pasos eran inestables. Víctor y yo la ayudábamos a moverse, mientras manteníamos las linternas encendidas para ahuyentar a cualquier cosa que se nos acercara. Los árboles crujían con el viento, pero cada sonido parecía un presagio de un ataque inminente. En un momento, escuchamos un susurro proveniente de la dirección por la que habíamos venido. El susurro se convirtió en un gruñido, y luego en un rugido. Era como si las criaturas estuvieran comunicándose entre sí, alertándose de nuestra posición. No teníamos tiempo para pensarlo dos veces, empezamos a correr, sabiendo que quedarnos quietos sería nuestro fin. A medida que corríamos, el bosque se volvía más denso y el terreno más irregular. Era difícil mantener el equilibrio, y varias veces tropezamos con raíces y ramas caídas. La respiración se volvió pesada y el miedo nos impulsaba hacia adelante, pero no podíamos dejar atrás a Natalia. Ella estaba luchando con cada paso, pero su voluntad de vivir era más fuerte que su dolor. Llegamos a un claro donde la luz del sol era más fuerte, lo que nos dio un momento de respiro. Las criaturas no cruzarían a la luz directa, pero sabíamos que estaban esperando en las sombras. Necesitábamos encontrar un lugar seguro para descansar y atender las heridas de Natalia, pero el tiempo era nuestro enemigo. Cada segundo que pasaba, la posibilidad de que las criaturas nos encontraran aumentaba. Decidimos dirigirnos hacia las ruinas de Pripyat, donde quizás podríamos encontrar algún refugio. Sabíamos que era un riesgo, pero no teníamos muchas opciones. El sonido de los gruñidos y susurros nos seguía mientras avanzábamos, como una sombra oscura que no podíamos sacudirnos. La adrenalina nos mantenía en movimiento, pero la desesperación empezaba a hacer mella en nuestro ánimo. A medida que nos acercábamos a la ciudad, el bosque se abría y los edificios abandonados comenzaban a aparecer. La ciudad fantasma estaba tan desolada como siempre, con estructuras derruidas y ventanas rotas. El viento soplaba a través de los edificios, creando un eco inquietante. Sabíamos que debíamos tener cuidado, aunque las criaturas no se acercarían a la luz, podrían estar escondidas en cualquier rincón oscuro. Finalmente, encontramos un edificio que parecía lo suficientemente seguro para refugiarnos temporalmente. Era un antiguo centro comunitario, con puertas reforzadas y ventanas pequeñas. Entramos con cautela, asegurándonos de que no hubiera sorpresas desagradables esperándonos. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y moho, pero al menos era un lugar donde podíamos descansar un momento y tratar las heridas de Natalia en más profundidad. Mientras Víctor la atendía, yo mantenía la guardia en la entrada, vigilando cualquier movimiento afuera. El viento continuaba susurrando entre los árboles, pero no escuché nada más que me hiciera pensar que estábamos siendo perseguidos. Aún así, no podíamos relajarnos, las criaturas estaban ahí, esperándonos, y sabíamos que tarde o temprano tendríamos que volver a enfrentarlas para escapar de esta pesadilla. La noche caía rápidamente cubriendo la ciudad fantasma con un manto oscuro y amenazador. Las sombras de los edificios en ruinas se alargaban, proyectando formas inquietantes en el suelo. Estábamos escondidos en el centro comunitario, recuperando el aliento y tratando de decidir nuestros próximos pasos. Natalia estaba débil por la pérdida de fluidos, pero sus heridas estaban limpias y vendadas. Víctor y yo sabíamos que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo, las criaturas nos encontrarían tarde o temprano. Mientras preparábamos nuestras cosas para continuar el escape, un ruido fuerte resonó en la distancia. Era como el chasquido de una rama quebrada, pero más intenso, como si algo grande hubiera pisado con fuerza. Todos nos quedamos en silencio, aguzando el oído para escuchar cualquier otro sonido. Después de un momento de incertidumbre, el ruido se repitió, esta vez más cerca. No tuvimos tiempo para pensarlo. Cogimos nuestras linternas y salimos del edificio, manteniéndonos lo más silenciosos posible. La calle principal de Pripyat estaba desierta, pero la sensación de ser observados era abrumadora. Sabíamos que los cazadores estaban detrás de nosotros, y el tiempo estaba en su favor. Avanzamos por las calles, evitando áreas abiertas y manteniéndonos cerca de los edificios. Los pasos detrás de nosotros se hacían más rápidos y persistentes. Era como si las criaturas supieran exactamente dónde estábamos,
como si estuvieran cazando por instinto. El miedo nos impulsaba a movernos más rápido, pero debíamos tener cuidado de no hacer ruido. Cualquier error podría costarnos la vida. Mientras corríamos por la ciudad fantasma, encontramos trampas improvisadas en nuestro camino. Eran cosas simples, como cables tendidos y escombros estratégicamente colocados para hacer tropezar a cualquier intruso. Nos dimos cuenta de que los cazadores estaban preparados para nosotros, que este lugar era su territorio y nosotros éramos solo presas. Tuvimos que usar el terreno a nuestro favor, zigzagueando entre los edificios y cruzando callejones oscuros para despistar a nuestros perseguidores. El aire se llenaba con el eco de nuestros pasos, amplificado por las paredes de concreto y las estructuras vacías. A cada paso, parecía que los cazadores se acercaban más. Escuchábamos sus gruñidos y susurros, una especie de lenguaje primitivo que solo ellos entendían. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y sabíamos que no podíamos detenernos. En un momento, tuvimos que cruzar un edificio parcialmente derruido para evitar una calle bloqueada. Mientras pasábamos por una ventana rota, uno de los cazadores intentó agarrar a Víctor, pero logré golpearlo con mi linterna, dándonos tiempo para escapar. El golpe resonó en la noche, alertando a más cazadores de nuestra posición. Sabíamos que el tiempo se agotaba y que debíamos encontrar una forma de salir de Pripyat antes de que fuera demasiado tarde. Continuamos corriendo por las calles, cada vez más desesperados. La persecución era implacable, no había lugar para el descanso ni para errores. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y el miedo se mezclaba con la adrenalina. Natalia estaba exhausta, pero avanzaba sin quejarse. Víctor, aunque blanco y en estado de choque, seguía moviéndose, buscando rutas alternativas para despistar a los cazadores. Finalmente, llegamos a la periferia, donde los edificios comenzaban a espaciarse y el bosque volvía a dominar el paisaje. El sonido de los cazadores seguía detrás de nosotros, pero sabíamos que teníamos una oportunidad de escapar. Decidimos dirigirnos hacia el borde de la zona de exclusión, esperando poder cruzarlo dejando a esos seres atrás. A medida que avanzábamos, los cazadores parecían desorientados por el terreno más abierto. Usamos eso a nuestro favor, escondiéndonos entre la vegetación y moviéndonos en direcciones impredecibles para confundirlos. Pero sabíamos que no podíamos relajarnos, ellos eran persistentes y no se rendirían hasta atraparnos. La noche continuaba su avance, y nosotros seguíamos corriendo por nuestras vidas, esquivando trampas y usando el terreno para sobrevivir. La persecución parecía interminable, pero sabíamos que cada paso nos acercaba a una posible escapatoria. No podíamos fallar, nuestras vidas dependían de ello. Los árboles se alzaban altos y oscuros, con sus ramas retorcidas entrelazadas como una red de pesadillas. Las criaturas humanas deformadas por la radiación nos perseguían, y cada sonido en el bosque se sentía como un eco de un peligro inminente. Sabíamos que estábamos en territorio desconocido, y nuestra única esperanza era encontrar una forma de escapar de la zona de exclusión. Mientras huíamos de los cazadores, seguimos una senda apenas visible a través del bosque. La vegetación era densa, y la maleza hacía que cada paso fuera un desafío. El aire estaba húmedo y pesado, y la visibilidad era escasa. Sin embargo, la persecución no nos daba tiempo para detenernos, debíamos seguir adelante, a pesar del cansancio y la incertidumbre. Fue entonces cuando tropezamos con algo inesperado, un campamento oculto en medio del bosque. Estaba parcialmente cubierto por la vegetación, pero al acercarnos, vimos señales claras de actividad reciente. Había fogatas apagadas, herramientas dispersas y algunas cajas de alimentos. No era un campamento grande, pero estaba claro que alguien había estado viviendo allí, y no por poco tiempo. La sorpresa inicial fue seguida por una ola de cautela. Si alguien estaba viviendo en la zona de exclusión, ¿quiénes eran? ¿Eran parte de las criaturas que nos perseguían, o eran sobrevivientes como nosotros, tratando de ocultarse del peligro? Las respuestas a estas preguntas determinarían nuestro próximo movimiento. Víctor y Natalia inspeccionaron el campamento mientras yo vigilaba los alrededores, buscando cualquier señal de movimiento entre los árboles. Los rastros en el suelo y la disposición de los objetos indicaban que el campamento había sido utilizado recientemente. Había sillas improvisadas alrededor de una fogata y utensilios de cocina dispersos.
Un refugio construido con materiales reciclados sugería que los habitantes del campamento eran ingeniosos y estaban acostumbrados a vivir en condiciones extremas. Víctor encontró un cuaderno entre las herramientas. Estaba húmedo y desgastado, pero algunas páginas aún eran legibles. Había notas escritas en un lenguaje desconocido, con dibujos y diagramas que sugerían conocimiento técnico. Natalia encontró herramientas de ingeniería que coincidían con los equipos utilizados en instalaciones industriales. Esto indicaba que los habitantes del campamento podrían tener conexiones con el pasado de Chernóbil, posiblemente antiguos trabajadores o científicos que habían elegido quedarse después del desastre. Mientras explorábamos el campamento, la sensación de ser observados se volvió más intensa. Había algo inquietante en el aire, como si el bosque nos estuviera vigilando. Los cazadores aún estaban cerca, pero el descubrimiento del campamento secreto añadía un nuevo nivel de peligro. No estábamos solos, y no sabíamos si podíamos confiar en aquellos que habían construido este refugio. Decidimos quedarnos en el campamento solo el tiempo suficiente para descansar y planificar nuestro próximo movimiento. Sabíamos que debíamos encontrar una salida de la zona de exclusión, pero sin comunicación y sin mapas confiables, era como buscar una aguja en un pajar. Además, el hecho de que alguien estuviera viviendo en esta área sugería que podía haber rutas que nos llevarían a la seguridad. El campamento secreto en medio del bosque era un vestigio inquietante de un pasado oscuro y olvidado. Aunque estaba parcialmente oculto por la vegetación, el lugar mostraba signos de actividad reciente. Había fogatas apagadas y herramientas dispersas por el suelo, como si los habitantes hubieran salido apresuradamente. Sin embargo, el campamento también revelaba algo más, el rastro de un pasado espeluznante que explicaba mucho de lo que habíamos visto hasta ese momento. Mientras explorábamos el campamento, encontramos una pequeña estructura construida con madera y lonas viejas. Parecía un refugio improvisado, pero dentro, descubrimos una serie de cajas de metal, algunas cerradas con candados oxidados y otras abiertas. Dentro de estas cajas, había documentos y equipos antiguos, aparentemente utilizados para experimentos científicos. Fue Víctor quien primero notó la importancia de lo que habíamos encontrado. Los documentos estaban en su mayoría desgastados por el tiempo y la humedad, pero algunas páginas aún eran legibles. Había informes detallados sobre experimentos con radiación, con fechas que se remontaban a antes del desastre de Chernóbil. Estos informes describían pruebas en humanos, con información detallada sobre sujetos y procedimientos. Lo que leímos fue escalofriante. Estos experimentos no solo eran ilegales, sino que también implicaban niveles peligrosos de exposición a la radiación. Natalia examinó los equipos y confirmó que eran dispositivos utilizados para experimentos nucleares. Había medidores de radiación, instrumentos quirúrgicos y varios recipientes de plomo. Todo indicaba que estos experimentos se llevaron a cabo con el conocimiento de las autoridades, pero nadie había hablado de ellos en los registros oficiales. Fue entonces cuando todo comenzó a encajar. Los habitantes deformados que nos atacaron en el laboratorio subterráneo no eran simplemente víctimas del desastre de Chernóbil, eran los sujetos de estos experimentos ilegales. Sus cuerpos deformados y sus mentes alteradas eran el resultado de la exposición prolongada a niveles peligrosos de radiación. Estos seres no solo estaban luchando por sobrevivir en la zona de exclusión, sino que también tenían razones para proteger su territorio y guardar sus secretos. La furia con la que nos atacaron tenía sentido. Para ellos, nosotros éramos intrusos, amenazas a su existencia y a la verdad que estaban tratando de ocultar. Los documentos que habíamos encontrado no solo demostraban la existencia de estos experimentos, sino que también revelaban el nivel de crueldad y desprecio por la vida humana que se practicaba en la zona. Los documentos y pruebas que habíamos encontrado eran valiosos, pero también eran peligrosos. Si las autoridades descubrían que teníamos esta información, harían todo lo posible por silenciarnos. Víctor y Natalia entendieron que debíamos ser cuidadosos con lo que hacíamos a continuación. No podíamos permitir que esta información cayera en las manos equivocadas. Mientras examinábamos más documentos, descubrimos listas de nombres de sujetos experimentales, la mayoría tachados o eliminados. Esto indicaba que muchos de los sujetos habían sido considerados exitus o desaparecido durante los experimentos.
los pocos que sobrevivieron se convirtieron en los cazadores que nos perseguían, criaturas deformadas por la radiación y la crueldad de los científicos que una vez trabajaron en la zona de exclusión. La revelación del pasado nos dejó con un profundo sentido de injusticia y rabia. No solo por las experiencias que estos seres soportaron, sino también por la forma en que la verdad había sido enterrada. El desastre de Chernóbil fue solo la punta del iceberg, había un entramado oscuro de secretos y mentiras que ahora amenazaba nuestras vidas. Sabíamos que teníamos que escapar de la zona de exclusión y llevar esta información al mundo exterior. Pero también sabíamos que los cazadores no nos dejarían salir tan fácilmente. Ellos protegerían su territorio y sus secretos a toda costa, y estábamos a punto de enfrentarnos a una lucha por nuestra supervivencia y por la verdad. Cada paso que dábamos era un paso hacia el peligro, pero también hacia la revelación de una historia que nunca debió ser contada. El campamento era un respiro temporal del peligro que nos acechaba, pero sabíamos que no podíamos quedarnos mucho tiempo. Habíamos descubierto documentos y pruebas de experimentos ilegales en la zona de exclusión, revelando que las criaturas deformadas que nos atacaban no solo eran víctimas del desastre, sino sujetos de pruebas humanas con radiación. Esto explicaba su furia hacia los intrusos como nosotros. Sin embargo, mientras intentábamos procesar esta información, los cazadores volvieron a atacar. Todo comenzó con un susurro, apenas audible entre el viento y el crujido de las hojas. Estábamos en alerta máxima, sabiendo que cada sonido podría ser un presagio de un nuevo ataque. Natalia estaba examinando uno de los documentos más reveladores cuando escuchamos el primer grito. Era Víctor, que había estado explorando el perímetro del campamento, asegurándose de que no hubiera signos de peligro. Su grito resonó en el bosque, y en ese momento supimos que el tiempo para huir había llegado. Las criaturas irrumpieron en el campamento como una estampida de furia y rabia. Eran más de lo que habíamos visto antes, sus cuerpos deformados y sus rostros desfigurados por la radiación y los experimentos inhumanos. Saltaban entre los árboles y se movían con una agilidad que desafiaba toda lógica. Eran rápidos y violentos, y su único objetivo era eliminarnos. Víctor luchó valientemente, usando todo lo que tenía para resistir el ataque. Yo intenté ayudarlo, pero las criaturas eran demasiado fuertes. Logré golpear a uno con una linterna, pero otro me lanzó al suelo con una fuerza brutal. Natalia me ayudó a levantarme, pero estábamos siendo superados. La furia de los cazadores era implacable, y nos dimos cuenta de que, si no escapábamos, seríamos su próximo alimento. Víctor gritó para que corriéramos. Sabía que su sacrificio nos daría tiempo para escapar, pero no quería dejarlo atrás. Intenté ayudarlo, pero la fuerza con la que luchaba era asombrosa. Usaba todo a su alcance para frenar a las criaturas, golpeando y empujando con una ferocidad que no había visto antes. Sabía que no podríamos detenerlas, así que su sacrificio era la única opción para que Natalia y yo pudiéramos huir. Víctor nos miró por última vez, sus ojos llenos de determinación y valentía. «¡Corran!», gritó, y esa fue la última vez que lo vimos. Las criaturas se abalanzaron sobre él, y su valentía nos dio el tiempo que necesitábamos para escapar. Fue un momento desgarrador, pero no teníamos otra opción. La única manera de honrar su sacrificio era salir con vida y llevar la verdad al mundo exterior. Corrimos por el bosque, la adrenalina y el miedo impulsándonos hacia adelante. Los gritos de las criaturas y el rugido del ataque quedaron atrás, pero el eco de lo que sucedió siguió resonando en nuestros corazones. Sabíamos que estábamos agotados y heridos, pero debíamos seguir moviéndonos. La rabia y la tristeza por la pérdida de Víctor nos dieron fuerzas para correr más rápido, para superar el dolor y el agotamiento. A medida que nos alejábamos del campamento, el bosque se volvía más oscuro y las sombras más amenazadoras. La lucha no había terminado, solo estábamos ganando tiempo. Las criaturas vendrían por nosotros, y su furia sería aún mayor por el sacrificio de Víctor. Sabíamos que debíamos llegar a un lugar seguro y encontrar una forma de salir de la zona de exclusión antes de que fuera demasiado tarde. Las criaturas eran implacables, y solo una gran valentía podía resistir su ataque. Nosotros debíamos continuar, no solo por nuestra supervivencia, sino también para honrar la memoria de un hombre que dio su vida para que otros pudieran vivir y llevar la verdad al mundo. Con cada paso,
el recuerdo de Víctor nos impulsaba a seguir adelante, a no rendirnos, incluso cuando el peligro acechaba en cada sombra y cada rincón del bosque oscuro y siniestro. La noche en la zona de exclusión era tan oscura como el secreto que guardaba. Los árboles retorcidos y el aire denso creaban un entorno donde el peligro podía aparecer en cualquier momento. Después del sacrificio de Víctor, sabíamos que las criaturas no se detendrían hasta cazarnos. Su furia, alimentada por el odio hacia los intrusos y el instinto de proteger su territorio, las hacía implacables. Natalia y yo teníamos un solo objetivo: salir de la zona con vida y contar al mundo lo que habíamos descubierto. La carrera hacia la salida fue desesperada. Cada paso que dábamos era un paso más lejos de la seguridad, pero también uno más cerca de la libertad. El bosque era un laberinto de sombras y obstáculos. Ramas caídas, raíces entrelazadas y escombros hacían que el camino fuera traicionero. No podíamos permitirnos errores, un solo tropiezo podría significar nuestro fin. A pesar de la fatiga y el dolor, la determinación nos mantenía en movimiento. Sabíamos que las criaturas no estaban lejos. Sus gruñidos y susurros se mezclaban con el viento, creando una cacofonía siniestra que nos recordaba que el peligro era real y cada vez más cercano. Corrimos por el bosque, tomando caminos improvisados y evitando las áreas donde los seres podrían emboscarnos. Los árboles se alzaban como gigantes oscuros, y las sombras se movían a nuestro alrededor. A veces, creíamos ver ojos brillando en la distancia, pero no podíamos detenernos a verificar. El miedo era un constante recordatorio de que el tiempo se acababa. Había momentos en los que el terreno se volvía más accidentado. Tuvimos que cruzar pequeños arroyos y subir colinas empinadas para mantenernos alejados de las áreas donde las criaturas podrían seguirnos fácilmente. Cada obstáculo era un nuevo desafío, y la adrenalina nos mantenía en marcha, a pesar del agotamiento que comenzaba a hacer mella en nosotros. Una de las mayores dificultades fue un área llena de restos de edificios derrumbados. La radiación en esa zona era alta, el contador se volvió, y debíamos avanzar con rapidez para evitar una exposición prolongada. Las criaturas, sin embargo, no parecían preocupadas por la radiación. Podíamos escuchar sus pasos detrás de nosotros, como un recordatorio constante de que estábamos siendo perseguidos. Mientras corríamos, nos encontramos con una carretera abandonada. Aunque era un alivio tener un camino claro, también significaba que éramos más visibles. Decidimos correr a lo largo de la carretera, sabiendo que nos llevaría más cerca del límite de la zona de exclusión. Los sonidos de los cazadores se hacían más fuertes, y sabíamos que estábamos en una carrera contra el tiempo. La carretera estaba llena de grietas y maleza, lo que dificultaba mantener el ritmo. Los edificios derrumbados y los vehículos abandonados añadían un aire de desolación al entorno. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, y nuestras linternas parecían más tenues con cada paso. Pero no podíamos detenernos, las criaturas estaban cada vez más cerca. Finalmente, llegamos a un cruce donde la carretera se dividía. Una de las rutas llevaba directamente hacia el perímetro de la zona de exclusión, pero también era la más expuesta. La otra ruta era más sinuosa y ofrecía más cobertura, pero también era más larga. Teníamos que tomar una decisión rápida, sabiendo que los cazadores no nos darían mucho tiempo para pensar. Elegimos la ruta más corta, a pesar del riesgo. Sabíamos que debíamos llegar al perímetro antes de que las criaturas nos alcanzaran. La carrera fue intensa y llena de obstáculos. La maleza y las ramas nos arañaban mientras corríamos, y cada sonido detrás de nosotros era un recordatorio de que no podíamos fallar. El miedo se convertía en un impulso para seguir adelante, para no mirar atrás, porque sabíamos que lo que veíamos nos dejaría paralizados. A medida que nos acercábamos al límite de la zona de exclusión, el sonido de los cazadores parecía intensificarse. Era como si supieran que estábamos a punto de escapar y estaban haciendo todo lo posible para impedirlo. Corrimos con todas nuestras fuerzas, ignorando el dolor y el agotamiento, porque sabíamos que nuestras vidas dependían de ello. La salida estaba a la vista, pero los cazadores estaban cada vez más cerca. Escuchábamos sus gruñidos y susurros, el sonido de sus pies golpeando el suelo mientras nos perseguían. El tiempo era esencial, y no podíamos permitirnos ningún error. Con cada paso,
El miedo se intensificaba, pero también lo hacía nuestra determinación de escapar y llevar la verdad al mundo exterior. La carrera hacia la salida de la zona de exclusión fue agotadora y llena de obstáculos. Cada paso que dábamos estaba cargado de tensión y miedo. Los cazadores nos perseguían con una determinación estremecedora, sus gruñidos y susurros resonando en el bosque. A medida que avanzábamos, la sensación de peligro se intensificaba. Nos encontrábamos en un juego, donde el más mínimo error podía costarnos la vida. Después de lo que pareció una eternidad corriendo a través de la oscuridad, llegamos a un puente que, según nuestros cálculos, debía llevarnos fuera de la zona prohibida. Era nuestra única esperanza de escape, la última conexión con el mundo exterior. Sin embargo, al llegar, nos encontramos con una visión desoladora. El puente estaba cortado, literalmente partido en dos. Los extremos colgaban sobre un abismo profundo, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie pudiera cruzar. La escena era un golpe devastador para nuestra moral. El puente cortado significaba que nuestra ruta más rápida hacia la libertad estaba bloqueada. El viento silbaba a través de la brecha, creando un sonido lúgubre que se sumaba a la desesperación del momento. Miré a Natalia, quien, a pesar de sus heridas, mantenía la determinación en sus ojos. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo, los cazadores no tardarían en alcanzarnos. El puente era un callejón sin salida. La sensación de impotencia nos golpeó con fuerza, pero no podíamos permitirnos ceder al miedo. Debíamos encontrar otra forma de escapar. Volvimos sobre nuestros pasos, tratando de pensar en un nuevo plan, pero el sonido de los cazadores cada vez era más cercano. Escuchábamos sus pasos rápidos y el crujido de las hojas bajo sus pies. Estaban cerca, demasiado cerca. Natalia sugirió que podíamos buscar otro camino a lo largo del río que el puente cruzaba, pero el terreno era traicionero y no podíamos ver más allá de unos pocos metros en la oscuridad. La linterna que llevaba comenzaba a fallar, y las sombras se alargaban cada vez más. Nos movíamos con cuidado, sabiendo que un resbalón podría ser fatal. Las criaturas eran rápidas y feroces, y no había margen para errores. Mientras explorábamos, buscando desesperadamente una ruta alternativa, los sonidos de los cazadores se intensificaron. Podíamos sentir su presencia, su hambre por acabar con nosotros. Cada paso que dábamos se sentía como un eco de nuestra posible perdición. El bosque, que antes era solo un telón de fondo siniestro, ahora parecía estar vivo con la amenaza de estas criaturas deformadas por la radiación. Finalmente, encontramos un camino que bordeaba el río, pero era estrecho y estaba cubierto de maleza espesa. Tuvimos que avanzar con cautela, cortando ramas y esquivando raíces salientes. El aire estaba frío y húmedo, y el viento traía consigo el susurro inquietante del bosque. Sabíamos que debíamos avanzar rápido, pero también teníamos que ser silenciosos para no alertar a los cazadores. El puente cortado era un recordatorio brutal de que nuestra misión no iba a ser fácil. Habíamos llegado tan lejos solo para encontrarnos con un obstáculo que parecía insuperable. Sin embargo, la desesperación y el miedo nos empujaron a seguir adelante. La adrenalina nos daba la energía necesaria para avanzar, aunque nuestros cuerpos estaban exhaustos y nuestras mentes al borde del colapso. La búsqueda de una nueva ruta fue tensa y llena de incertidumbre. El tiempo se estaba acabando, y cada segundo que pasábamos buscando un camino alternativo era un segundo más cerca de ser atrapados por los cazadores. La presión era enorme, pero debíamos mantener la calma y encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. El puente cortado nos mostró que no había garantías en esta misión, pero también nos enseñó que la única forma de sobrevivir era no rendirse, no importar cuán desesperada fuera la situación. La búsqueda de una ruta alternativa después del puente cortado fue desesperada y peligrosa. El bosque se volvía más denso a medida que avanzábamos, y el terreno irregular hacía que cada paso fuera un riesgo. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y los sonidos de los cazadores se hacían cada vez más intensos. No teníamos mucho tiempo antes de que nos alcanzaran. Mientras intentábamos encontrar una salida, dimos con un vehículo antiguo abandonado, medio oculto entre la maleza. Era un camión oxidado, con las ruedas desgastadas y las ventanas rotas. Parecía que había estado allí durante años,
pero su motor todavía estaba intacto, aunque cubierto de óxido y polvo. Natalia, a pesar de sus heridas, sugirió que podríamos intentar encenderlo para usarlo como medio de escape. Sabíamos que no teníamos otra opción. Las criaturas estaban cada vez más cerca, sus gruñidos y susurros resonando en el bosque como una amenaza constante. Mientras Natalia revisaba el motor, yo me mantenía alerta, con mi linterna apuntando hacia la dirección de los ruidos. La adrenalina corría por mis venas, y el miedo a ser atrapados me impulsaba a mantenerme en guardia. El momento en que Natalia logró encender el motor contra todo pronóstico, fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El rugido del camión rompió el silencio del bosque, pero también atrajo la atención de las criaturas. No teníamos tiempo para celebrar, debíamos subir al vehículo y salir de allí lo más rápido posible. Apenas subimos al camión, las criaturas comenzaron a emerger de entre los árboles, sus cuerpos deformados y sus ojos brillando con odio. Fue una escena espeluznante, como si el bosque estuviera cobrando vida para atraparnos. Natalia pisó el acelerador, y el camión se movió con dificultad por el terreno irregular. El camino estaba lleno de baches y obstáculos, pero no podíamos detenernos. Las criaturas nos persiguieron con una ferocidad descomunal. Corrían al lado del camión, intentando alcanzar las puertas y las ventanas. Golpeaban el metal con fuerza, intentando forzarnos a detenernos. Era una lucha por la supervivencia, y el ruido del motor mezclado con los gruñidos y golpes de las criaturas creaba una atmósfera caótica. Natalia maniobró el camión con habilidad, esquivando los obstáculos y acelerando en cada tramo recto del camino. Los cazadores no se detenían, seguían corriendo y golpeando, tratando de abrir las puertas. Yo intentaba mantener las ventanas cerradas y alejarlos usando lo que podía encontrar en el camión. Era una batalla desesperada, y el riesgo de ser atrapados aumentaba con cada segundo. Finalmente, llegamos a una parte del camino donde el terreno era más suave y pudimos ganar velocidad. Las criaturas comenzaban a quedarse atrás, pero aún podíamos ver sus sombras moviéndose entre los árboles. El motor rugía mientras avanzábamos hacia la salida de la zona de exclusión, pero sabíamos que la lucha no había terminado. Cualquier error podría ser fatal. A medida que nos acercábamos al perímetro, la luz del amanecer comenzó a iluminar el bosque. La claridad nos dio algo de alivio, pero también reveló la verdadera extensión del daño que el desastre de Chernóbil había causado. Los árboles marchitos y las estructuras derrumbadas eran un recordatorio de la tragedia y el peligro que aún persistía en la zona. Finalmente, llegamos a la salida, un puesto de control abandonado que marcaba el límite de la zona de exclusión. Había una valla caída y algunos vehículos desmantelados, pero nada más. El silencio era inquietante, pero al menos las criaturas no nos seguían más. El camión había resistido la batalla, pero el desgaste era evidente. Aún así, sabíamos que habíamos logrado escapar. Sin embargo, el precio de nuestra libertad era alto. La verdad sobre los experimentos ilegales y las criaturas deformadas quedaría oculta. Los documentos y pruebas que encontramos en el campamento secreto no podrían ser revelados sin arriesgar nuestras vidas. El sistema que permitió estos experimentos aún estaba en funcionamiento, y las fuerzas que protegían estos secretos no se detendrían ante nada para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, sentimos una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos sobrevivido a la última batalla, pero la lucha por la verdad estaba lejos de terminar. Las criaturas que cazaban en el bosque eran el resultado de un pasado oscuro, y su existencia era un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Sin embargo, aunque habíamos escapado, sabíamos que nuestra historia no sería creída. El precio de la verdad era demasiado alto, y las fuerzas detrás demasiado poderosas para desafiarlas. La libertad que sentimos al salir de la zona de exclusión fue efímera. El mundo exterior, con su apariencia de normalidad y orden, se sentía extraño después del caos y la experiencia que habíamos vivido. El sol estaba alto en el cielo, y el bullicio de la ciudad en la distancia parecía prometedor. Pero el silencio ominoso que nos envolvía era un recordatorio de que la batalla no había terminado, solo había cambiado de escenario.
Cuando finalmente llegamos a un puesto de control activo, los guardias nos recibieron con expresiones de sorpresa y desconfianza. Éramos 2 personas cubiertas de suciedad, heridas y claramente traumatizadas. Intenté explicar lo que había sucedido en la zona de exclusión, pero las miradas que recibí me dijeron que no estaban interesados en escuchar. Era como si estuvieran siguiendo un guión, una instrucción clara de no hacer preguntas y simplemente cumplir con su deber. Nos llevaron a una sala de interrogatorios, lejos de los oídos y ojos curiosos. Ahí, las preguntas comenzaron, pero no eran sobre lo que habíamos visto o descubierto, querían saber cómo habíamos llegado allí y por qué. Mi intento de contar la historia fue rápidamente interrumpido. Cada vez que mencionaba las criaturas deformadas o los experimentos ilegales, me cortaban, sugiriendo que no era seguro hablar de eso. Era evidente que no querían que la verdad saliera a la luz. Los documentos y pruebas que llevábamos fueron confiscados de inmediato. Nos dijeron que eran peligrosos y que no podíamos conservarlos. Protesté, pero las miradas frías de los interrogadores me dejaron claro que estaba en peligro si continuaba. El mensaje era simple: callar o enfrentar consecuencias. Me advirtieron que era por nuestra seguridad, que hablar de lo ocurrido solo traería más problemas. Natalia y yo fuimos liberadas, pero con la advertencia de que debíamos mantenernos en silencio. Los interrogadores nos dejaron claro que estábamos siendo vigiladas, que nuestras acciones y palabras serían monitoreadas. Cualquier intento de contar la verdad sería recibido con consecuencias graves. Era un recordatorio de que las fuerzas detrás de la zona de exclusión eran poderosas y estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. De regreso a la ciudad, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. La gente caminaba por las calles, los autos circulaban, y el ruido habitual de la vida moderna llenaba el aire. Pero para mí, todo había cambiado. La paranoia y el miedo me acompañaban a cada paso. Miraba por encima del hombro, preguntándome si estaba siendo seguida. Cada vez que veía un auto negro, mi corazón se aceleraba, temiendo que fueran enviados para silenciarme. Intenté hablar con periodistas, pero nadie quería escuchar. Los medios estaban controlados, y cualquier mención de Chernóbil o la zona de exclusión era rápidamente suprimida. Me di cuenta de que estaba sola, que no había lugar para contar mi historia sin ponerme en peligro. Incluso Natalia, quien había sido mi compañera de huida, decidió quedarse en silencio, temiendo por su seguridad y la de su familia. El miedo se convirtió en parte de mi vida diaria. Evitaba las áreas públicas, mantenía las luces apagadas por la noche y limitaba mi contacto con otras personas. Sabía que las criaturas aún estaban allí, en el bosque de la zona de exclusión, esperando por su próxima presa. Y también sabía que las fuerzas que las protegían no permitirían que su existencia fuera revelada. La verdad sobre los experimentos ilegales y las criaturas deformadas quedó enterrada, como tantas otras historias oscuras. La zona de exclusión seguía siendo un lugar de misterio y peligro, donde el silencio era la única ley. Y aunque había logrado escapar, sabía que mi vida nunca sería la misma. La sombra de Chernóbil me seguiría para siempre, recordándome que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, y que el precio de la verdad puede ser demasiado alto para pagarlo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.